se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba. En la serie de pasajes comprendidos entre Lucas 5:1 y 6:11, hemos visto cómo Jesús ha venido formando progresivamente una comunidad en torno a él. Hemos visto también cuál es la experiencia de fondo que caracteriza esta nueva comunidad y en qué se basa esta. Ahora el Evangelio de Lucas comienza con una nueva sección en la que vemos cómo a partir de un grupo elegido de 12, el maestro conduce un itinerario particular de formación que tiene dos finalidades. Uno, el aprendizaje de la palabra de Jesús, y dos, el aprendizaje de la misión. Esta sección concluirá en el capítulo 9, cuando los 12 van en misión y al regresar reciben la lección de la cruz. Este se instituye desde este pasaje cuando los discípulos comienzan a ser llamados también apóstoles. Pero notemos cómo en toda esta sección del Evangelio los discípulos aparecen en el trasfondo de la misión de Jesús, que se les menciona solamente en momentos clave, porque el centro es Jesús, quien con sus palabras y obras de poder revela el núcleo del Evangelio. Por tanto, la tarea de los discípulos es oír y ver. El primer paso que Jesús da es la diferenciación del grupo de los 12 de la multitud y del resto de los discípulos. Pongámosle atención a algunas particularidades del comportamiento de Jesús. Jesús hace una vigilia de oración en la montaña. Este pasar la noche entera en oración es significativo y debería atraernos para una amorosa contemplación de este momento. Sabemos que el tema de la oración es importante en el Evangelio de Lucas y que Jesús es el modelo del hombre orante. Todo el ministerio de Jesús hasta su último instante en la cruz tiene como constante la oración. Esto se deja ver en los momentos decisivos del ministerio, y este de la elección de los 12 es uno de ellos. Cuando Jesús tiene que tomar una decisión importante, ora. En la mención explícita de este texto, se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Aprendemos que Dios Padre está en la raíz de toda experiencia vocacional. Él está allí presente, manos a la obra, guiando la historia de la salvación, en la cual se inserta todo llamado particular para una tarea dentro de él.
Jesús invoca la bendición de Dios sobre el acto que está a punto de realizar. La oración es uno de los momentos más importantes del discipulado, ya que es el punto de partida del itinerario de los 12. A lo largo de su vida estos tendrán que volver una y otra vez a este momento primero. Jesús distingue a los 12 del amplio grupo de los discípulos. A los 12 también los llamó apóstoles. Esto significa enviados. El número evoca la comunidad de la primera alianza, las 12 tribus de Israel. Estas, en el momento del ministerio de Jesús, ya prácticamente no existían como tales, solo quedaban 2 tribus y media. De allí que el formar una comunidad precisamente con este número es una provocación profética de Jesús, una forma concreta de llamar a todo el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento se ve cómo Dios tenía en su proyecto la formación de un pueblo que fuera modelo y convocara a todos los pueblos de la tierra al servicio del único Dios. El llamado de los 12 nos coloca ante un aspecto fundamental del ministerio de Jesús, la alianza y la vocación fundamental del pueblo de Dios. Se están realizando las antiguas profecías. Por otra parte, el título apóstol se refiere explícitamente a la futura misión que le aguarda a los escogidos. Ellos continuarán la obra de Jesús en el mundo. Según una antigua disposición jurídica de Israel, el enviado es como el que envía. Los 12 entonces serán los representantes de Jesús. Jesús escoge a sus discípulos entre aquellas personas que ya lo han oído y visto en acción. En un pasaje anterior, Lucas había anotado que una gran multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pues bien, con estos mismos términos se describe la gran multitud de discípulos suyos, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades junto con la multitud. Del medio de ellos han sido tomados los 12. Es bello el encuentro de Jesús y los 12, con la inmensa multitud que los aguarda en la planicie, una vez que bajan de la montaña de la oración y la vocación. Cuando los 12 bajan con Jesús de la montaña, lo primero que encuentran es el cruel escenario de la humanidad, herida y necesitada. Pero llama la atención que toda esta multitud de personas venidas incluso de las regiones paganas de toda la costa marítima, Tiro y Sidón, se sienten atraídas, fascinadas por el Maestro de Nazaret, por él, quien andaba en su misión por la fuerza del Espíritu. Al contemplar a Jesús, percibiendo que de él salía una fuerza que sanaba a todos, los 12 comienzan a comprender el sentido de su vocación y para qué los quiere capacitar el Maestro. Por eso ellos deben abrirse a los dones del Maestro y, como se verá, deberán ser los primeros oyentes del discurso que sigue. Cultivemos la semilla de la palabra en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué el hecho de que Jesús escoja 12 discípulos es una provocación profética? Cuando debo tomar una decisión importante, actúo como Jesús, dedicando tiempo a la oración o simplemente me contento con mis razonamientos y con aquello que algún amigo o amiga me puede sugerir. ¿Por qué Jesús oraba antes de decir algo? Siento que mi grupo de referencia, familia, comunidad, es un grupo elegido y con una misión específica que cumplir. ¿Cuál es esa misión? ¿Alguna vez hemos dialogado juntos? ¿No sería el momento de hacerlo? Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.